Muy bien. Entonces, ya teniendo nosotros un cronograma de un proyecto, ¿sí? Y una curva S del proyecto, que es lo que, pues si yo quiero gestionar el mismo a través de la técnica del valor ganado, podemos, pues obviamente, retroalimentar. Mm, pues me interesa en este instante construir un reporte de estado, ¿vale? Entonces, voy a suponer que para este proyecto, que es un proyecto de una casa, listo, en donde tenemos nosotros nuestro cronograma del proyecto, que es este de acá, ¿cierto? Tengo mi cronograma, tengo, pues obviamente los presupuestos asociados a las diferentes actividades del proyecto. Yo voy a ocultar esta columna, ¿cierto? Tenemos las fechas, los presupuestos, la EDT, la curva S, tenemos todos los insumos listos para poder hacer mi control del proyecto. Este control del proyecto principalmente va a consistir en construir un reporte de estado, ¿listo? Este reporte de estado yo lo voy a hacer, supongamos que lo vamos a hacer aquí en Word, ¿listo? Voy a abrir un archivo en Word para poderlo realizar. Listo, esperen aquí un segundo. O también lo puedo hacer en cualquiera, ¿listo? Este archivo que estoy aquí abriendo precisamente en Word, pues voy a digitar lo siguiente. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es esta parte aquí. Voy a decir lo siguiente. Reporte de estado. Proyecto casa. ¿Listo? Fecha de corte. ¿Vale? Entonces vamos a definir una fecha de corte de este proyecto. Yo voy a suponer que mi fecha de corte, por ejemplo, asumamos que es el 19 de abril. ¿Listo? 19 de abril de 2018. ¿Listo? Es la fecha de corte en la que nosotros vamos a hacer esto. Este reporte de estado va a estar principalmente estructurado por varios componentes. ¿Listo? Va a tener un componente aquí que va a darle un corte al cronograma del proyecto. Listo, un corte al cronograma del proyecto. ¿Qué quiero ver realmente con este corte al cronograma del proyecto? Digamos que el corte al cronograma lo que busca es algo así, muy sencillo, en donde yo pueda tener un cronograma en donde plasme las diferentes pues, actividades del proyecto. ¿Sí? O sea, yo puedo tener aquí las diferentes actividades como tal. ¿Sí? Aquí tengo una actividad, aquí puedo tener otra actividad. ¿Sí? Y entendiendo esto como un diagrama de este tipo, ¿sí? En donde pues puedo plasmar los diferentes avances que yo puedo estar teniendo en el proyecto, ¿sí? Podemos observar, pues, por ejemplo, unos campos asociados a cuáles son los, por ejemplo, el porcentaje de avance real, listo, versus el porcentaje de avance, pues, completado. Sí, entonces, si nosotros visualizamos, pues, este tipo de cosas, pues lo que voy a lograr es entender cómo se encuentra el estado del proyecto. ¿Listo? Yo puedo tener un avance programado del tanto, completado de tanto y así, digamos, sucesivamente. Entonces, la idea es que eso lo vamos a hacer de esa manera en Project. ¿Listo? Entonces, me voy a pasar, por ejemplo, aquí pues a nuestro archivo, ¿listo? En donde voy a crear primero los desempeños del proyecto. Actualmente tengo estos datos, ¿sí? Como tal, que es la planeación de mi proyecto y voy a asumir que el 19 de abril, que es el momento en el que yo quiero entender cómo está el proyecto, voy aquí a poner, por ejemplo, el porcentaje de avance real y por aquí voy a decir el actual cost o el costo actual. Recuerden de la teoría del valor ganado, pues que nosotros requerimos pues principalmente calcular tres variables, ¿cierto? El plan value, el earned value y el actual cost. El porcentaje de avance real realmente es lo que nos van a reportar nosotros como gerentes de proyecto de cara al estado pues actual
a 19 de abril del proyecto, ¿listo? Entonces yo voy a suponer una situación actual de este proyecto. Voy a decir, por ejemplo, mire, a mí me reportan que a esa fecha llevo el 100% de avance, me reportan que los rellenos también van en el 100%, digamos que aquí, por ejemplo, el acero va al 100% también, pero el concreto, por ejemplo, va al 50%. Perdón, las columnas van a un 50%. Perdón, y acá voy a decir que las vigas van a un 20%. ¿Listo? Y ahí digamos que 0, y de aquí para abajo 0%, 0%, y así sucesivamente, 0%. Estos son los datos del desempeño del proyecto, es decir, realmente el proyecto a 19 de abril ha tenido este tipo de avances. Ahora entendamos cuáles son los costos realmente incurridos del proyecto para producir dicho avance. ¿Listo? Entonces yo voy a suponer, por ejemplo, que los costos incurridos para producir dicho avance son los siguientes. Y voy a decir, por ejemplo, que aquí el proyecto incurrió en 6 millones de pesos, ¿sí? Para este avance. Aquí voy a ponerlos así con esto, sin el signo pesos, porque esto me toca copiarlo a Project. Entonces, si lo copio con el pesos, posiblemente tenga algún inconveniente. Voy a decir, por ejemplo, que esto me cuesta 6 millones. También no es que me cuesta, sino que me costó ya. Esto es lo que se ha causado en el proyecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el acero realmente hemos invertido 13.500.000. Para el concreto hemos invertido, por ejemplo, aquí 2.500.000. Aquí hemos invertido 6 millones. Aquí llevamos 1.670.000. Y aquí llevamos 0, 0, 0, 0, 0. Esos son los desempeños del proyecto en el momento real. Recuerden, entonces ahora a mí me interesa es entender cómo debería estar el proyecto versus este avance real y entender cuál es la variación que ha tenido el proyecto con respecto a todo esto. ¿Listo? Entonces lo que voy a entender aquí es lo siguiente. Debo incorporarle al modelo en Project estos avances reales pues en los diferentes, en este avance como tal, y de esta manera, pues poderlo ver reflejado en los indicadores que vamos a tener de valor ganado, del SPI, del CPI y todas estas cosas. ¿Listo? Entonces, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a meter aquí a Project estos datos. ¿Listo? Voy a entrar aquí a Project. Y en Project voy a resetear el proyecto porque miren que todo esto es tan chulito, ya está ejecutado al 100% y miren dónde tengo la línea del corte, ¿vale? Entonces lo primero que necesito es asegurarme que esta línea del corte, recuerden que venga la fecha de inicio y adicionalmente pues que los avances del proyecto estén en ceros. ¿Sí? Aquí le digo porcentaje completado, me le voy a decir 0 acá, ¿sí? Y me aseguro que esta fecha de estado esté en la fecha de comienzo diciéndole proyecto. Aquí le voy a decir información del proyecto y voy a buscar que esta fecha de comienzo entonces, sea igual a la fecha de estado. Control B. ¿Listo? Muy bien. De esta manera, lo que vamos a buscar es insertarle una columna. Voy a buscar una columna tipo texto. ¿Listo? Tipo texto 1. Para generar la columna del porcentaje programado. ¿Listo? Digamos que Project por sí solo no calcula como tal el completado y el programado al tiempo. Digamos que hay que hacer, obviamente, una serie de operaciones y campos calculados para que él lo realice y lo compute. Project lo logra hacer, pero a través de una serie de formulaciones y cosas, pues que aquí no las voy a mostrar, pero sí voy a mostrar como un camino rápido para poderlo hacer. Voy a esta columna tipo texto, le voy a decir clic derecho y voy a configurar, voy a darle campos personalizados para cambiarle el nombre a ese campo tipo texto y le voy a poner aquí porcentaje de avance programado. ¿Listo? Le digo aceptar y le digo aceptar. Entonces tengo el porcentaje de avance programado aquí y tengo el porcentaje de avance completado en esta de acá. Entonces, lo primero, si el corte, a la luz de lo que pedimos de reporte, que es el 19 de abril, que es lo que yo quiero,
voy a decirle, me interesa es entender cómo debería estar el proyecto a 19 de abril. Por ende, le puedo decir proyecto, actualizar proyecto y muéstreme el proyecto a 19 de abril. Listo, entonces le digo aceptar. Y este proyecto 19 de abril debería estar al 62% de avance, por lo que voy a seleccionar esta columna y le digo control C y la voy a pegar en el programado, que es lo que me muestra el debería, ¿cierto? Yo debería estar al 62%. Pero si me voy a Excel y cojo el reporte que a mí me pasaron, ¿cierto? Que el reporte de avance real, en donde a mí me dijeron, pues, principalmente cómo está el proyecto, pues lo que voy a hacer es seleccionar estos campos del porcentaje de avance real, entendiendo muy bien el rango desde donde lo estoy copiando, y lo voy a pasar, pues, finalmente a nuestro proyecto para pegarlo donde debe ser, que es en la columna de fila excavación. ¿Listo? Entonces puedo observar un escenario en donde miren que por programación el proyecto tenía un 62% de avance programado cuando realmente estoy en un 49% de avance. ¿Listo? Entonces, digamos que teniendo esto, yo lo que puedo hacer es, obviamente, entender lo que sucede, cuál es la situación, pues, del proyecto. Voy a guardar esto. Voy a guardar esto aquí. Bueno, voy a decir, listo. Y bueno, esta es la radiografía del proyecto como tal, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, aquí que el movimiento de tierras debería ir al 100, miren, aquí está el concreto debería ir al 100, pero va en el 50. Las columnas ya te dieron que haberse terminado, pero van en el 50 y así sucesivamente. Y estos son los avances, mírenlo acá. Entonces lo que voy a hacer ahora es pasar este corte, este reporte, lo voy a pasar finalmente a nuestra hoja de cálculo en Word, ¿listo? Entonces al pasarla a nuestra hoja de cálculo en Word, lo que voy a hacer, lo primero es voy a configurar la vista usando este proyecto completo, vista, suma proyecto completo y configurando esta tabla, mostrando lo que yo quiero mostrar en la tabla. No me interesa mostrar comienzo y fin porque ya están mostradas en las barras. Listo, entonces voy a seleccionar estos datos desde acá, miren, ¿sí? Y voy a irme aquí a tarea y en tarea le voy a decir copiar imagen. Listo, copio esta imagen sin problemas. Y en copiar imagen me voy a ir aquí finalmente a nuestro archivo en Word. Listo, y en Word voy a decirle acá control B. Listo. Entonces noten cómo podemos ir armando un reporte de estado del proyecto. Sí, aquí lo tengo, ¿cierto? Un buen reporte porque aquí se puede ver evidenciado lo que está pasando y ya estoy trabajando en Word. ¿Listo? Yo puedo mostrar realmente los aspectos relevantes que quiero evidenciar, ¿sí? Como tal, entonces yo quiero evidenciar esta situación de acá. Sí, esto es lo que me interesa, que el que lo vaya a leer como tal, pues realmente evidencie lo que le pasa al proyecto, ¿cierto? Entonces aquí voy a decirle aquí en rojo, por ejemplo, y esto es lo que yo quiero que se vea, que la casa debe ir al 62%, pero realmente va al 49%, ¿no? Y puedo marcar algunas otras cosas que me interese pegar, ¿no? Por ejemplo, esto que viene acá. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, mire, es que es porque las zapatas ya también tuvieron que haberse completado y realmente no se han completado, ¿sí? Y así sucesivamente puedo, pues, obviamente evidenciar la situación que le sucede al proyecto. Recuerden que es muy importante entender esto porque, pues, nuestra misión como líderes de proyecto es asegurar que los key stakeholders o las personas que van a tomar las decisiones con respecto al mismo tengan la información en tiempo real, ¿cierto? Tengan los pies puestos sobre la tierra para tomar las mejores decisiones. Entonces, si yo plasmo un cronograma de este tipo, entendiendo cómo está mi reta crítica, entendiendo quién responde por qué, pues seguramente es mucho más sencillo a la luz de los supuestos que ustedes articularon para saber cómo debería estar el proyecto. ¿Listo? Por otro lado, otro de los informes importantes que podemos hacer es un análisis de valor ganado. Listo, puedo decirle aquí, análisis de valor ganado. Para mi análisis de valor ganado,
si yo voy a realizar lo siguiente, y es que este valor ganado, pues el valor ganado, recuerden que lo que busca es calcular las tres famosas variables en cualquier momento del tiempo, ¿cierto? De las cosas que nosotros mencionábamos era, pues principalmente que este, pues, valor ganado va a, pues, a evidenciar a través de indicadores y variaciones cómo debería estar el proyecto. ¿Listo? Actualmente en Project, para hacer valor ganado, yo lo que necesito, pues finalmente es tener mis valores de costos y mis valores de avances. Ya le cargué los valores de avances, ya tengo línea base y por ende ya tengo el PB, recuerden el CPTP, y ahora me falta el valor del actual cost. ¿Listo? El costo, recuerden que es el CRTR. ¿Listo? Este es el CRTR. Y este es el valor que me va a servir para calcular el error value, porque recuerden que el EB es igual al porcentaje real multiplicado por el presupuesto. ¿Listo? Entonces, digamos que si yo cargo el avance real, y como ya tengo el presupuesto listo, pues Project puede calcular el error value. ¿Listo? Que es el CRTR, ¿no? CRTR, costo, presupuesto del trabajo realizado. CRTR. Ay, costo, presupuesto del trabajo realizado. Exacto. Y este es CRTR, CPTR y CRTR. Perfecto. Y bueno, vamos a cargar los costos, visto que es importante entender que en Project nos toca hacer una pequeña configuración para cargarle los costos. ¿Listo? Normalmente Project siempre tiene calculada la opción de que él calcula los costos reales del proyecto. Digamos que la idea es que usted los determine. Voy a cambiar la opción, aquí diciendo la opción desde programación y al final de las opciones de programación pueden ver esto que dice Project siempre calcula los costos reales. O sea, voy a deshabilitar esta opción, listo, y le voy a decir aceptar. Cuando deshabilite esa opción, voy a entrar a proyecto, o más bien dicho, vista tablas, y digo tabla de costo. Y la que me interesa concentrarme realmente es en la tabla de costos reales, real como tal. ¿Listo? Cuando hablo de real, pues lo que voy a buscar al final de cuentas es cargar los costos reales de mi proyecto. Me voy al Excel, copio los costos, listo, y los voy a pegar finalmente acá. Listo. Entonces miren que me han determinado unos costos de 35.670.000. Listo, los costos reales. Estos son los costos que me calculó pues el mismo proyecto. Tengo el costo real, tengo el porcentaje de avance real, tengo la línea base que es el PB, tengo curva S, o sea, tengo toda la información para que Project me determine el análisis de valor ganado, que es lo que nosotros ya miramos en clase. Le voy a decir simplemente vista tablas, le voy a ingresar aquí en más tablas y en estas más tablas le diré valor acumulado. ¿Listo? Donde le digo aplicar. Miren que al aplicar, simplemente Project me calculó las variables del valor ganado. Listo, voy aquí a desglosar un poquito esto. Listo, ya les voy a mencionar lo que esto significa. Listo. Bueno, este proyecto que yo tengo es un proyecto en español. Cuando está en español, las siglas que se manejen el valor ganado, pues quedan en español. Cuando tengan proyecto en inglés, el proyecto en inglés, los que lo tienen en inglés, pues va a determinarle las siglas tal y como nosotros las vimos en la clase, ¿vale? Voy a insertar otro par de columnas. Aquí voy a decirle insertar columna y voy a insertar el IRC, que es el indicador de costos, y voy a insertar otra que es el IRP, que es el indicador de programación. ¿Listo? Entonces voy aquí a poner muy rápidamente qué significa cada uno para que pues, puedan entenderlo muy bien. Digamos, cuando vean el video, pues simplemente voy a decir que este PB es el mismo PB, ¿cierto? Aquí, PB. Este es el error value, ¿sí? Aquí. Este es el actual cost, ¿cierto? Aquí. Variación de la programación es lo que nosotros decíamos como schedule variance, ¿listo? Aquí. Cost variance. IRC es lo que uno llamaba como el CPI, ¿listo? CPI, que es el indicador de desempeño, el Cost Performance Index. El IRP
Acá lo voy a poner más arriba, que es el SPI, que es este de acá. CEF, recuerden que es el EAC, listo, que es el estimado, es el presupuesto proyectado. CPF es lo que llamamos como el back, listo, que es mi línea base del costo. Y BAF es realmente el back menos restarle el proyectado, el EAC, listo. Eso es lo que esto significa, listo, para que lo tengan obviamente en cuenta durante su proceso pues de análisis, ¿listo? Entonces miren cómo aquí están los diferentes indicadores del proyecto. Yo puedo observar que tengo un valor planeado de 47 millones, un error value de 34 y un actual cost de 35. Recuerden que los significados de esto es muy, hay que saberlo interpretar, ¿cierto? Cuando yo digo, miren, el proyecto debió haber hecho trabajo por 47 millones, realmente hizo trabajo por 34 millones, luego tengo un atraso de 13 millones 150. ¿Listo? Eso para interpretar la parte de programación. Si pienso en costos, el error value, recuerden que cambia su interpretación. Cambia de ser la cantidad de trabajo que realmente hice por el presupuesto de lo que hice. O sea, lo poco que hice por presupuesto son 34 millones, pero lo que hice realmente me costó 35 millones. O sea que estoy levemente sobrecosteado en 1.470.000. ¿Sí? Recuerden lo que significaba estos indicadores, ¿cierto? Cuando yo digo, por ejemplo, un indicador de 0.96, yo les decía a ustedes, ¿cierto? Este indicador de 0.96 significa que he sido eficiente con mi recurso en el 96%. Es decir, que lo que yo había pensado hacer con un peso, ¿sí? en entregables, realmente no he logrado hacer el 100% de lo que había presupuestado hacer con ese dinero, sino que yo realmente logré hacer el 96% de todo eso que yo había pensado hacer con ese dinero. ¿Sí? O sea, que si con ese, yo les decía a ustedes, si con ese dinero yo busqué hacer todo esto, miren, esto es lo que yo pensé hacer con este dinero, ¿cierto? Todo esto. Realmente con este dinero invertido, con estos 35 millones, yo no logré hacer todo esto, sino que yo realmente logré pintar el 96%. Es decir, esa ha sido mi eficiencia. Si sigo siendo así de eficiente, es decir, gastando más y haciendo obviamente menos trabajo de lo que me había prometido hacer con ese dinero, ¿sí? Menos alcance de lo que había prometido, pues a dónde voy a llegar. Lo mismo pasa con el indicador de programación, ¿cierto? Un indicador de 0.72, ¿cierto? Digamos que el 0.72 lo que significa realmente es que usted ha cumplido básicamente el 72% del trabajo que usted había dicho que iba a cumplir para ese momento. Yo dije que iba a cumplir trabajo por 47 millones de pesos, pero realmente he hecho trabajo por 34 millones de pesos, ¿listo? O sea que realmente he logrado cumplir el 72% de lo que había dicho que yo iba a completar. Entonces, ese tipo de interpretaciones, pues obviamente son fundamentales, ¿cierto? Y es de las que ustedes a nivel del trabajo, pues me interesa mucho que desarrollen, ¿listo? Bueno, con esta información yo voy a decirle vista, proyecto completo y voy a pasar esta tabla, toda la tablita nuevamente, miren, toda la tabla, dejando todo esto aquí, le digo tarea, copiar imagen, listo, aquí, copiar imagen, copiar toda la pantalla y me voy a decirle, ¿sabe qué? Copiemos todo esto, ¿listo? Y en este escenario, pues tengo toda mi tablita de los datos de valor ganado, ¿vale? Pues usted ya configuran un poquito el tema de estas configuraciones, ¿listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, actualizar los datos de la curva S, ¿listo? Debo actualizar los datos en la curva S. Si yo ya he copiado, pues, estos datos, miren lo que tengo en mi informe hasta el momento. Copié estos datos aquí en la tabla, ¿sí? Y ahora voy a insertar en este punto la curva S. Pero lo que tengo que hacer es tomar los datos de Project y copiarlos nuevamente para mandarlos a Excel, ¿listo? Entonces, por ejemplo, me interesa copiar el dato del valor ganado
y copio el dato del actual cost. ¿Sí? Estos dos datos voy a copiarlos aquí, ¿sí? Y voy a llevarlos a nuestro Excel, que es donde nosotros tenemos la curva S. Listo, voy a copiar aquí, voy a decirle pegado especial. Bueno, por ahora pegamos acá. Control C, Control V. Listo, este fue el earn value y este fue el actual cost que calculó el proyecto. Listo, earn value y actual cost. Bueno, aquí voy a hacer algo muy sencillo, ¿no? Obviamente ustedes lo pueden hacer mucho más chévere, tipo plantilla, pero aquí voy a ocultar estos datos. Aquí voy a ocultarlos. Y yo ya sé que estos datos de aquí arriba, o sea, la mamá de todas es el PV. Listo, voy a poner aquí el earn value y voy a poner el actual cost. El earn value son estos 34.200.000, listo, que calculó, y el actual cost son los 35.670.000. 1, 2, 3, listo, estos datos de acá. Supongamos que estas mismas informaciones es la que nosotros hacemos para el proyecto, ¿listo? Esto que acabamos de hacer es lo que hacemos para todos los cortes. Me voy a inventar de aquí, por ejemplo, otros cortes diferentes, ¿listo? Voy a decir, por ejemplo, que voy a inventar estos datos, suponiendo que esto mismo lo hubiéramos hecho nosotros, pues, para más adelante. Aquí, por ejemplo, voy a decir 8 millones, y por aquí, no sé, voy a decir, por ejemplo, 32 millones. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que ahora me interesa insertarle a esta gráfica dos series más, es decir, la serie del earn value y la serie del actual cost. ¿Listo? Entonces aquí le voy a decir clic derecho, seleccionar datos, y la serie 1, que es la serie existente, la voy a modificar, le voy a poner un nombre que es el PB, listo, que es la serie que ya hay, y voy a agregar una nueva que es la serie del earn value, y selecciono los datos del earn value. Listo, le digo aceptar y voy a agregar una nueva que es la del actual cost, y la del actual cost es esta de aquí. Listo, y le digo aceptar y aceptar. Listo, luego mi curva S, sí, aquí esta curvita como tal, bueno, voy a cambiarle pues el diseño, ¿no? Voy a poner esto como que se note que es el PBS. Voy a decir como título, voy a ponerle curva S. ¿Listo? Y esta curva S es la que voy a pasar aquí, copiar, y la voy a mandar pues finalmente a nuestro Word. ¿Vale? Acá. Perfecto. Aquí es donde tenemos el Word. Miren cómo nos va quedando el reporte. ¿Sí lo ven? Ese reporte pues va quedando como interesante, ¿cierto? Va quedando con un corte de la programación, con un análisis de valor ganado, con una curva S que se puede interpretar perfectamente, ¿sí? Y por último, lo que nosotros vamos a realizar es un análisis de variación. Perdón, no análisis de, le voy a llamar, bueno, variación, está bien, en la ruta crítica. Esto me interesa no solamente entender que el proyecto pues presenta obviamente el atraso aquí, ¿no? Que yo puedo ver varias cosas. Mi atraso por valor ganado, mi atraso en porcentaje por project, puedo ver todo esto. También podría, por ejemplo, mirar reflejado qué atraso tengo a nivel de curva S, ¿cierto? Yo puedo aquí plasmar gráficamente y decir, mire, si yo, por ejemplo, proyecto el earn value, que es la curva roja, yo proyecto el earn value acá al plan del proyecto. Miren, de aquí a acá trazo esta flecha. Listo, voy a poner aquí esta flecha un poquito más que se note. ¿Sí? Trazo esta flecha, miren, de esto que es lo que yo realmente he ejecutado y lo proyecto a mi curva de planeación. ¿Sí? Esta curva, bueno, lo voy a mandar aquí, le voy a volver a pegar. Y este punto de aquí lo bajo hasta acá. ¿Listo? Bueno, aquí, bueno, ahí no me queda muy recto, pero bueno. ¿Listo? Y mido la distancia, digamos, existente entre ese punto y otro punto. O sea, de aquí, control C, acá, control V. Mido esta distancia de aquí a aquí. ¿Sí?
entendería que si proyecto este punto de aquí a acá y mido de aquí hasta abajo y mido esta distancia, pues esto es lo que nos va a representar finalmente, pues termina siendo como los diferentes días de atraso que está teniendo el proyecto. Si mido esta distancia, eso representa los días de atraso. Este es el atraso en días. Listo, que tiene el proyecto. O sea, lo sacamos por valor ganado, lo sacamos por varias opciones. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, bueno, hagámoslo por ruta crítica, a ver qué pasa, días de atraso por ruta crítica, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Más o menos aquí uno podría ver que a escala, pues el proyecto está teniendo alrededor de unos 5 días de atraso, ¿no? 5 o 6 días aproximadamente de atraso aquí a escala aproximadamente. Ahora miremoslo a la luz de la ruta crítica, ¿listo? ¿Qué me interesa? Realmente esta parte es bien interesante porque a nivel de project vamos a entender realmente qué impacto han tenido estas novedades o esta situación del proyecto en la ruta crítica. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer aquí estando en project, le voy a decir vista tablas y me voy a ir a la tabla de entrada nuevamente. Y bueno, lo que voy a hacer es ocultar este par de columnas. ¿Listo? Oculto estas columnas. Y cada vez que hagan esto, normalmente siempre recomiendo que guarden un nuevo archivo, ¿listo? Porque vamos a hacer una proyección de la programación. Lo que pasa es que en esa proyección, Project normalmente, para hacer el ajuste al cronograma, volver al estado original es casi que imposible, ¿listo? Entonces siempre recomiendo que guarde como, ¿para qué? Para que normalmente cuando usted someta un control de cambios o alguna cosa, pues ya sabe cuál es la línea base vigente. Por esa razón, voy a decir lo siguiente. Voy a decirle aquí, por ejemplo, miren, proyecto, y le voy a decir actualizar proyecto. ¿Listo? Proyecto, actualizar proyecto. Y voy a decirle aceptar. ¿Listo? Hemos hecho una, perdón, control Z, control Z, control Z. Le voy a decir proyecto, actualizar proyecto. Y voy a decirle la segunda opción, que es reprogramar el trabajo restante para que empiece después del corte. ¿Listo? Que es lo que a mí me interesa. ¿Listo? Vamos a ver, y le voy a decir aquí aceptar, y lo que ha hecho Project es, miren, reprogramar el trabajo restante, ¿no? Cogió y reprogramó, le voy a decir aquí diseño para mirar un poquito las flechas, aquí en este punto, y observar, claro, este avance, el saldo de este avance lo puedo hacer hasta después del corte, miren. Lo mismo pasa acá, hasta después del corte puedo hacer ese tipo de actividades. ¿Qué relevancia tiene esto? Que esto me permite evidenciar realmente si yo mantengo las mismas condiciones originales del cronograma, cuál es el impacto que voy a tener en su fecha de terminación. Miremoslo entonces. Utilicemos gráficamente nuestro asistente para diagramas de Gantt, que lo tengo acá, le voy a decir siguiente y voy aquí a visualizar la línea base. ¿Listo? Línea base. Cuando hablo de línea base, miren, la línea oscura es la línea base y la línea azul es lo que me está proyectando. Y voy a hacer un análisis de variación para entender cómo está. Voy aquí a decirle sí, digo sí, felicidades. Salir. Este es el impacto que está teniendo. Voy aquí a darle un formato rápido para sacar tareas de ruta crítica. Miren aquí, ¿no? Miren este desplazamiento, es lo que está pasando visualmente. Voy a decirle vista tablas y tablas de variación para evidenciar. Miren que tanto en Project como en la curva S, ¿no? Nos dan una desviación en 10 de 6.18 de impacto, ¿no? Como tal. Entonces yo puedo ver aquí lo siguiente. Miren, ocultar, digo, tarea. Bueno, comienzo, pero aquí fechas de comienzo y fin. Tengo dos fechas de comienzo y fin, miren. Por un lado, tengo la fecha de comienzo y fin, que es esta, que es la de la proyección, y esto que dice comienzo previsto y fin de línea base es lo que habíamos programado nosotros inicialmente. Recuerden que habíamos programado un proyecto para terminar el 22 de mayo, pero ahora el proyecto me está terminando el 30 de mayo. Me quiere decir 6.18 días hábiles. ¿Listo? Recuerden que Project trabaja días hábiles. Entonces, este diagrama es muy importante porque me permite determinar cuál es el atraso que tiene el proyecto hoy, pero que se ve reflejado al final. Entonces, ¿qué hago? Esto, pues, lo llevo a nuestro informe. Listo. Aquí vista, le voy a decir proyecto completo. Y esto que lo voy a ver en el informe, pues, simplemente voy a coger
y le voy a decir aquí tarea. Voy a decirle copiar imagen. Listo, lo voy a decir aceptar. Y lo voy a pasar acá. Listo. Y me queda mi diagrama, mi análisis de variación con los días de atraso que tiene el proyecto en la ruta crítica. Obviamente que es importante un cuarto punto, ¿cierto? Un cuarto punto que es realmente el análisis de los resultados. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues el análisis de resultados es realmente evidenciar realmente lo que está pasando con las causas de los atrasos versus los supuestos calculados. No calculados, sino definidos. ¿Listo? En la planeación del proyecto. Punto. Muy bien. Y con esto nosotros estructuramos como el reporte de estado, ¿listo? Que es lo que ustedes van a empezar a realizar, ¿listo? De pronto hasta el momento tienen algún tipo de, bueno, obviamente pues preguntas hasta no hacerlo, no creo que surjan, ¿cierto? Pero si hay alguna duda hasta el momento. No, señor. Ok, muy bien, Sonia. Digamos que ya con esto van ustedes a hacer lo siguiente, ¿listo? Van a tomar su proyecto, ¿sí? El proyecto que ustedes tienen. Y al proyecto que ustedes tienen, van a asignarle, van a tomar unos, aquí me voy a pasar esperen un segundo.